Bueno, la idea es cómo superar la inseguridad y la inestabilidad de la vida. Eh, hay muchas personas en este instante dentro de los creyentes que tienen su vida derrumbada o desastrada. Y muchas de estas cosas tienen que ver porque no tienen bases sólidas para enfrentar la adversidad. De hecho, en este instante, la vida de muchas personas está enfrentando muchos momentos de adversidad. Entonces vamos a leer Lucas 6, del 40 al 40, del 46 al 49. No sé si lo pueden ver en la pantalla, ¿lo están viendo en la pantalla? No. ¿Sí? Está ¿Se ve? viendo, Ya. está viendo, Dice, pastor. ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Lo que yo digo. Es importante porque esto tiene una versión en Mateo 7, ¿ya? 24 al 26 o 27. Pero Mateo no tiene considerado este versículo. Dice, ¿por qué ya me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí, ¿entiendes? Que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, ahondó y puso un fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, sobre la arena, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces aquí está hablando Jesús sobre la importancia de una vida, porque hay creyentes que tienen su vida arruinada, que triste pensarlo, y arruinada porque tú lo ves y tienen una vida peor que un no creyente. Su vida es un desastre con viven estresados, viven deprimidos, se enfrentan a los problemas, se hacen un mundo, no pueden enfrentar las situaciones adversas, de hecho caen en un estado de inoperancia total, se enferman, pero no enfermedades producto de un contagio, sino que producto de su sistema nervioso que los tiene hecho pedazos. Entonces, bueno, cierto, todos tenemos que enfrentar problemas, pero se supone que el creyente tiene recursos. ¿Qué le pasa a la persona que el creyente está viviendo situaciones de ese tipo? La inestabilidad de la vida de muchos creyentes que viven el día a día desorientados y hasta angustiados y frente a los desafíos y problemas diarios no saben qué hacer. Se le viene un problema porque la realidad es que todos enfrentamos un problema. A todos se nos puede morir un pariente, una persona querida, todos podemos enfermar, todos podemos entrar en crisis económicas fuertísimas, todos podemos enfrentar situaciones familiares dificultosas que cuesta llevarlas o sencillamente no tenemos cómo y de repente tienden a agobiarnos, que no es lo mismo que angustiarse, que por todos lados está haciendo. Entonces dice, ¿qué hago? Porque tú eres una persona común y corriente, un ser humano que a pesar de ser creyente, eres un ser humano como común y corriente, que las cosas te afectan. Dejar de mentir a la gente. Nosotros los creyentes no podemos dar testimonio de decir a la gente que al aceptar a Cristo tú no vas a tener problemas y que los problemas no te pueden afectar. Lo que podemos decirle a la gente es que sí hay recursos espirituales dados por Dios que el resto del mundo no tiene y que el creyente tiene para enfrentar los problemas y que esto no te derrumbe ni no te afecte. Entonces, viven angustiados, entonces, a todo esto, la pena, la angustia, el llanto, también nos afecta a nosotros. Nosotros también sentimos pena, también en un momento dado podemos sentir angustia, también podemos sentir vivir momentos de depresión, pero no podemos vivir en angustia, ni debemos vivir en depresión, ni en pena. Hay gente que vive así. Entonces, la situación es que observo muchos creyentes que están hechos pedazos. Su vida está derrumbada. Muchas veces sienten que su vida se derrumba al enfrentar situaciones adversas, porque no tienen recursos espirituales ni mentales que les permitan sostenerse espiritualmente. Espiritual, emocional y mentalmente firme, lúcido y lúcido ante la adversidad. Los leones dice. Muchas veces sienten que su vida se derrumba al enfrentar situaciones adversas, porque no tienen recursos espirituales ni mentales que les permitan sostenerse espiritual, emocional y mentalmente firme
y lúcidos ante la adversidad y la tragedia. Y cuando hablo de lucidez, no estoy hablando de embriaguez, porque muchas veces una persona puede no estar embriagada, puede estar, no puede estar en efecto bajo droga ni nada de esas cosas, pero no esté lúcido. El lúcido significa que su pensamiento, su mente está limpia para entender las cosas claramente. No lo entiendes claramente. Y algunas veces, en medio de eso, surge el reproche contra Dios. Algunas veces lo expresan verbalmente, algunas veces lo comentan o algunas veces lo piensan. Como que, como que Dios es deudor de ellos y que cómo Dios puede permitir la situación que están viviendo. Cómo Dios puede permitir que ellos estén angustiados. Entonces, pero son tan ignorantes de la Escritura y de los recursos dados por Dios que las cosas... A ver. Aquí tengo mi Biblia en mi mano. La tiene usted también, yo veo que la silla también la tiene. Para todo. Pero, ¿usted sabe, usted conoce el proceso cómo se alimentan las plantas? Se llama osmosis. O sea, obtienen los nutrientes a través de los poros. O sea, los nutrientes. Ahora, nosotros no tenemos un proceso de osmosis. Yo no que ponga la mano en la Biblia y la absorba. No. Algunos creen que es así. No, hay que leerla y estudiarla. No. Si usted no la lee y no la estudia, va a ignorar muchos recursos, advertencias y cosas que Dios quiere decirle. Y muchos creyentes son ignorantes a los recursos y a las promesas y a la enseñanza de Dios. Son ignorantes porque no leen la Biblia. Y lo repito, no existe ninguna cosa en este mundo, no existe nada en este mundo que a usted le pueda hacer saltar la necesidad de leer la Biblia para poder saber lo que hay ahí. No puede, o sea, como digo yo, le estaba diciendo que nosotros no tenemos un proceso de osmosis como los vegetales que a través de los poros absorben los nutrientes. Usted no va, como digo, no va a poner la mano en la Biblia o se la va a poner aquí en la cabeza así, para ver si pasa. No, tiene que leerla, tiene que estudiarla, tiene que meterse en la palabra para poder comprenderla. Y es lo mismo que dice Jesús, cualquiera que viene a mí y oye la palabra, o sea, hay que oírla, hay que prestar atención. Entonces, entonces muchos creyentes son ignorantes, le reclaman a Dios por la situación que están viviendo, sin embargo, desconocen los recursos, la provisión de Dios a través de la Escritura para enfrentar diversas situaciones. No entienden ni conocen qué es lo que Dios tiene para ellos. Ya bien, está bien. Entonces, una de las cosas que yo pretendo en esto es estimularle a usted para que aquí, a través de esto pueda usted encontrar una respuesta a situaciones que usted está viviendo. Y la verdad es que esto yo pienso que no viene de mí, es que Dios pone esto en mi corazón para que podamos eh, entender recursos. Usted está viviendo una situación donde no tiene recursos mentales, ni emocionales, ni espirituales para enfrentar crisis o tragedia. Porque la vida, a ver, todos los que están aquí, yo estoy viendo a ustedes, un saludo ahora que se conectó, a todos los que están aquí y los que no están conectados aquí, no estamos asentos de crisis, ni de adversidad, ni de situaciones fuertes que nos afecten. La pregunta es, frente a situaciones muy fuertes, ¿podemos estar parados? Hay personas que están años en un luto permanente, con su vida estancada y derrumbada. No salen de esa situación, no crecen, no están ahí, están botados como, o sea, su vida está derrumbada. La casa se les cayó. Esa es la realidad. Su vida espiritual está en eso. Y el asunto es que algunos son creyentes, que los que fueron golpeados y no hubo. Entonces, de eso se trata este estudio. Entonces, vamos a ir un poquito más allá. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó cuál es el recurso espiritual que necesitamos para mantenernos mental y emocionalmente firmes bajo cualquier circunstancia, sobre todo en circunstancias adversas. En Mateo 7, 24 27 y en Lucas 6, 46, 49, Jesucristo nos habla de los dos cimientos. Estudiaremos los dos cimientos desde el Evangelio de Lucas. Lucas dice, ¿por qué me llamáis Señor y Señor y no hacéis lo que yo os digo? El, el, el entramado o la separación que los hermanos que estudiaron la Biblia hicieron partieron de este pasaje, porque lo que venía anteriormente no tenía relación mucho, ¿verdad? Eh, Sino que partieron de este pasaje.
que precede a los dos siguientes. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Algo claro es que el señorío que se pone sobre una persona es que la voluntad del Señor está por sobre la voluntad de aquel que está sometido al señorío. Por lo tanto, el que está sometido al señorío hace la voluntad de su Señor. El Señor de Jesucristo en la vida de un creyente está determinado a la obediencia de mandamientos, de los mandamientos de Jesucristo. O sea, en la medida que digo que Jesucristo es mi Señor, es porque yo le obedezco su mandamiento, y obedezco su palabra, y hago lo que Él me dice, son ordenanzas, son mandamientos, órdenes que Él me da. Y también entiendo sus recursos. El Señor Jesucristo es enfático en decir que es inconsistente, y a la vez inoperante, llamarlo Señor sin hacer lo que Él dice. Y es inconsistente. Tú no le puedes decir a una persona que es su Señor y actuar independientemente a Él o no obedecerlo. Entonces, ahí está la gran discusión de años de si Jesucristo es tu Salvador y también tu Señor. Porque Jesucristo se plantea como Salvador, pero también como Señor. Porque Él es Señor, Él es Salvador, Él es un Salvador circunstancial. ¿Qué quiero decir con eso? Una vez que yo me salve, la salvación ya no tiene sentido, porque ya me salvé, voy a estar con Él en el cielo. Pero el señorío es eterno. Él va a ser tu Señor ahora, al morir, y cuando resucite, Él va a seguir siendo tu Señor. La salvación se termina cuando tú mueres y eres establecido en el reino del Señor, físicamente. Ya no tiene sentido, ya no tiene sentido hablar de Salvador. Por lo tanto, la salvación de Él se ejecuta en forma circunstancial, en un momento, para un momento, y que tú ya eres salvo. Pero su señorío es eterno. Y lamentablemente hay mucha contradicción con respecto al señorío de Jesucristo. Porque hay muchas personas que les encanta la idea de ser salvo, pero no les gusta la idea de someter su voluntad a la voluntad de Jesús. Tienen conflictos serios, muy conflictos. De hecho, la palabra de Dios trajo conflictos a los apóstoles y conflictos fuertes. Porque se acuerdan cuando Jesús estaba enseñando sobre el divorcio y él está enseñando. Entonces, Jesús le habla, los apóstoles le dicen a Jesús, si esa es la condición del hombre, conviene no casarse. O sea, le están diciendo, no nos gusta tu enseñanza, literalmente. Cuando Jesucristo es enfrentado por el joven rico, y Jesucristo dice, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos porque tiene conflictos de intereses. Entonces tendría que renunciar a todo. Cuando termina de dar esa explicación de la cual yo no me voy a responder mucho, los apóstoles le preguntan a Jesús, bueno, entonces, ¿quién va a poder ser salvo? O sea, cuando Jesús confronta al hombre que deje todo lo que tiene y le siga, ellos no están muy de acuerdo con eso. O sea, como que les molestó un poco la idea. O sea, los apóstoles también tuvieron conflicto con la palabra y con la enseñanza de Jesús. Uno de los conflictos más grandes visibles en la Biblia es cuando Jesús quiere lavar los pies a Pedro. ¿Cuál fue la respuesta de los pies? Tú no me lavarás los pies jamás. O sea, entra en conflicto con la enseñanza de Jesús. Entonces Jesús le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Bueno, esos conflictos que tuvieron los apóstoles también los tenemos nosotros. El problema es que para tener una vida exitosa, como discípulo de Jesucristo, tú tienes que aceptar la enseñanza de Jesús y ya a la práctica de tu vida. De otra manera, no hay éxito. Y esto no se refiere a medias tintas, porque Jesús es tan claro en decir que aquel que quiere andar con medias tintas, que aquel que anda así dice, mejor no lo hubiese conocido jamás. Porque no puede andar ahí como, sí, soy cristiano, no soy cristiano, eso no sirve, no funciona, no. Para algunas cosas sí, para algunas cosas no. No, esto es una entrega total. Por eso, para ser realmente impactado por el Señor, tú tienes que ver lo que dice Jesús, un tesoro en el Evangelio, la pela de gran precio. O sea, cuando yo miro el Evangelio, algunas veces yo, lo digo personalmente, no me siento como espiritualmente leado, pero sí algunas veces paso meditando en el Evangelio del Señor y su palabra. Estoy hablando de mi ministración personal. No estoy hablando de como pastor que estoy en alguna cosa
como maestro, sino que, y de repente, no dejo de sorprenderme la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me enfrento a eso? Porque de alguna manera estoy viendo las cosas que están pasando alrededor, las situaciones, y de repente se me viene a la mente eh, eh, digamos, enseñanzas de Jesús en su evangelio. Y me doy cuenta, digo, pero si esto como el Señor le dio el martillo al clavo, o sea, le dio justo, o sea, es, tú puedes, ¿cómo es que la situación que estás mirando tiene una respuesta en el evangelio tan clara, pero que yo no la vi antes porque no me había enfrentado a la situación que estoy viviendo? Pero al vivir una situación se me gatilla digamos, el recuerdo y empiezo a asociar y como que Dios me empieza a ministrarme por eso. Entonces digo, qué tremenda sabiduría de Jesucristo, qué tremenda sabiduría de Dios, qué todo está tan bien hecho, qué tesoro hay en la palabra del Señor, qué recurso más grande hay en el Evangelio, qué grandeza. Entonces Jesús dice, aquel hombre que no es impactado de esa manera, muy difícilmente será un discípulo fiel al Señor y querrá abandonar. Porque cuando tú cuentas, a ver, dice, cuando tú cuentas la perla, vendes todo. ¿Qué significa eso? Renuncia al mundo. Tú te das cuenta que en el mundo no hay nada más grande que el Evangelio del Señor. O sea, y ahí es, si tú no eres impactado por el Evangelio y por la palabra del Señor, difícilmente vas a poder comprender o difícilmente te vas a comprometer con el Señor. Porque tú vas a negociar ciertos mandamientos de Dios que alguna vez se los vas a cumplir y alguna vez se los vas a justificar para no cumplirlo, pero cuando tú ves tesoro, tú dices, no, yo los cumplo sí o sí porque esto es lo más grande que me puede pasar. Entonces tenemos que ser impactados por el Evangelio. Por eso vale la pena meditar las palabras de Jesús, su discurso, su enseñanza, sus predicaciones, todo lo que él dijo, porque tú vas a ver tesoros tan grandes en el Evangelio. No hay nada en el mundo, no hay una filosofía, no hay un pensamiento humano que se iguale al poder del Evangelio. El Evangelio de Jesucristo tiene un poder transformador enorme, te cambia la mente, te hace ver las cosas diferentes, te da esperanza. Es lo único verdadero que hay en el mundo, todo lo más falso. Incluso el poder del Evangelio es reconocido por los propios adversarios del Evangelio. O sea, eso ya es decir mucho. Entonces, si Jesucristo es fácil decir que cuando tú no haces, voy a leer de nuevo, el señorío de Jesucristo en la vida de un creyente está determinado a la obediencia de mandamientos. O sea, yo cuando obedezco un mandamiento, declaro por mi vida que estoy obedeciendo al Señor, que Él es mi Señor. Jesucristo es enfático decir que es inconsistente y a la vez inoperante porque las promesas no se pueden ejecutar, llamarlo Señor sin hacer lo que Él dice, no tiene sentido. El sometimiento al Señor de Jesucristo es completamente voluntario. Y esta es la razón por la cual el creyente está constantemente fluctuando entre hacer su voluntad y hacer la voluntad de Jesucristo. Esto es extraordinario, hermano, es extraordinario. La mayoría de los que fueron señores y reyes sometieron a la gente a base de tiranía o a base de una autoridad férrea con castigo contra aquel que no hacía la voluntad. Pero al someterse a la voluntad del Señor y al Señorito es totalmente voluntario. No se ejecuta a base de ninguna opresión. Por lo tanto, eso hace que la persona sea fluctuante, porque alguna vez sí se está dispuesto a cumplir los mandamientos de Dios, pero si siente que no le conviene, escuche esto, que no le conviene, lo negocia. Yo decía, hay gente que saldría a cenar con el diablo para hacerlo gastar. Es una estupidez, hermano. El diablo es mucho más astuto que tú, no tienes que apartarte, ¿verdad? Dice la Biblia que uno debe resistirle, no negociar. Y hay gente que negocia con el mundo. De repente no. Dice, bueno, es que esto es una oportunidad, es que esto, pero espérate, tú al hacer esto, tú vas a violar la ley de Dios, tú vas a ir contra lo que Jesús te enseñó. Sí, pero es porque y hay gente, y hay personas, y muchos creyentes que son inicuos. Perdonen lo que voy a decir, pero porque justifican la mentira para ciertas situaciones. ¿Y dónde está la iniquidad? No, porque todos alguna vez hemos mentido.
o podemos mentir más adelante, no lo sabemos, porque somos puros satélites, sino que convertimos, ¿cuándo viene la iniquidad? Cuando no solamente la justificamos, sino que además la proyectamos hacia otras personas. O sea, que tú seas mentiroso, que hayas mentido, está bien, pero no le diga a otro que miente y aplauda la mentira. No, pero es que hazlo así. Espérate un poquito, ¿qué estás diciendo? Tú estás guiando a una persona contra los mandamientos de Dios. O sea, tú arreglas solo tu problema. Entonces, es interesante porque la Biblia dice que Dios aborrece al malo, pero ama al pecador. ¿Hay una diferencia entre el malo y el pecador? Porque la Biblia dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al malo. ¿Qué diferencia hay entre el malo y el pecador? Hay una cosa, el pecador generalmente está hundido en su pecado y lo haya salir, pero el malo no solamente está hundido, sino que quiere meter a otro porque se hundan con él. Y Dios no acepta eso. O sea, por eso tiene misericordia del pecador, porque dice, bueno, yo lo quiero hacer, pero Dios mira con muy malos ojos a aquel que es pecador y quiere llegar, porque eso es lo que quiere hacer Satanás. Satanás no se quiere ir solo al infierno, quiere arrastrar lo que nos pueda. Entonces nosotros nos vamos a entrar en iniquidad. Entonces someterlo es voluntario y ahí empieza el problema porque es interesante, porque la ofrenda más grande que tú puedes presentar a Dios no tiene que ver con cuestiones materiales, ni el dinero, ni nada. Esas son cosas, mandamientos que hay que cumplir y que todo creyente debería cumplir. Pero la ofrenda más grande, ¿cuál es? Es presentar en el altar tu voluntad. Es decir, aquí está mi voluntad, Señor, y de ahora en adelante yo hago tu voluntad. Pero resulta que, como dicen por ahí, esta ofrenda se arranca del altar, po. Es una ovejita que sale corriendo. Entonces, de vez en cuando vamos al altar y tomamos la voluntad nuevamente y la ejecutamos. Entonces, lo más extraordinario y lo que yo considero espectacular, que mucha gente no entiende, sobre todo los no creyentes, es que mi relación con Dios es algo voluntario. Yo decido creerle a Cristo, yo decido aceptar al Señor, yo decido hacer de Él mi Señor, mi Señor. No soy obligado a nada. Y eso es muy grande. Tiene, una, tiene algo, y ahí vamos a ver cómo se ejecuta esto. La fe está presente en todo el Evangelio de Jesucristo y es determinante en la relación del creyente con Dios. Nuestra relación con Dios se basa en la fe, en fe. No hay otro nexo que me una. Bueno, usted puede decir el amor, es que el amor es consecuencia y es posterior a la fe. Porque para entrar a una relación con Dios, tú necesitas fe. Y después Dios te empieza a llenar de su amor. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, verdad? Pero 11:6. Jesucristo muchas veces, bueno, les dijo a una persona, tu fe te ha salvado. Eso lo podemos ver en Mateo 9:22 con la mujer que tocó el manto, y en Marcos 10:52 un siguiente, que es amor. Para obedecer a Jesucristo en todos sus mandamientos se requiere fe. Sin fe es imposible hacer de Jesucristo el Señor de nuestra vida. No se puede. Si tú no tienes fe, ¿por qué? Porque va a haber momentos, van a haber mandatos de Jesucristo que van a ser complejos para ti, pero tienes que obedecerlo. De hecho, el más grande de los mandamientos, el más difícil de los mandamientos que cumplir, dado por Jesucristo, es amar al enemigo. ¿Verdad? Entonces digo, ¿por qué tengo que hacer esto? ¿O por qué debo hacer esto? Entonces, la fe requiere que, digo yo, pero yo no veo que esto me haya servido de algo. Es que tú no lo ves. Por eso se requiere fe. Porque la fe me dice que esto va a traer bendición a mi vida. Aunque me lo está pidiendo el maestro, me lo está diciendo, yo lo creo y lo hago. Que es la consecuencia. Como cuando Jesús conoce a Pedro y entra en relación más íntima con Juan, y se recuerdan que va y le pide a Pedro que por favor aleje la barca y abra la multitud, y una vez terminado, le dice que salgan para pescar. ¿Qué es lo que dice Pedro? Señor, hemos estado toda la noche haciendo, estamos súper cansados, no queremos, perdón la expresión que voy a usar, pero no queremos más guerra, estamos ya al borde y no hay mal. O sea, no tiene sentido que salgamos de nuevo. Más encima, la pesca de noche, no de día. ¿Verdad?
Entonces, aunque no creo que nos vaya a servir, yo, o sea, que sea oportuno, yo, por tu palabra, te creo lo que me dice y creo que algún resultado bueno me va a traer. Y salgo. Estoy ahí, pero requirió de fe, porque las condiciones, las circunstancias y todo lo que le rodeaba indicaban que lo que le estaba diciendo Jesús no tenía sentido. No tenía sentido. A veces hay momentos dados en que a lo mejor para ti hay cosas que no tienen sentido, pero al cumplirlo van a tener bendición, van a tener fortaleza, van a prepararte para la adversidad. O sea, esto es un camino de fe. Para hacer de Jesucristo al Señor, tú tienes que tener fe. Entonces, pero sale adelante, va con el Señor y obtiene una pesca extremadamente exitosa, extremadamente bendecida, a tal punto que tiene que compartir la bendición con otros. Y aún compartiendo la bendición con otros, todos los otros aún quedaron sobrepasados. O sea, hubo sobreabundancia. Y eso es el camino de fe. El camino de fe. Hermano, para ser del Señor Jesucristo, el Señor de tu vida, tú tienes que tener fe. Sin fe es imposible. Porque en este camino de obediencia, tú tienes que creer que va a traer bendición y te va a producir un efecto benéfico, porque lo que Dios trae para nosotros es beneficio, aunque muchas veces tú no entiendas o no te guste. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Vamos a la primera parte. Jesús dice, el que viene a mí y oye mis palabras, venir a Jesucristo y oír su palabra significa que debe hacerse discípulo de él. O sea, cuando yo me acerco a Jesucristo para oír su palabra es porque tengo un interés de hacerme discípulo. De ese punto de vista lo está hablando el Señor. Venir a Jesucristo y oír su palabra significa un reconocimiento de que Él es un enviado de Dios y tiene un mensaje de vida, pero no significa un reconocimiento de su señorío. O sea, yo puedo reconocer como hay mucha gente que simpatiza un montón con el Evangelio, les encanta el Evangelio, les encanta la palabra de Dios, se regocijan. Algunos ni siquiera han ido a una iglesia, pero leen la palabra y hablan de la palabra de Dios, la sabiduría que obtiene, pero no significa que Él sea su Señor. Creo que hay muchas personas con un tremendo, un deseo intelectual. Hay muchos creyentes que habitan la iglesia, que van a las iglesias, pero que realmente lo único que procuran es un deleite intelectual o procuran una manifestación espiritual. Pero realmente le interesa poco comprender la demanda del Señor. Son muy sensoriales o muy intelectuales, pero no están interesados en desprenderse de su yo para hacer de Jesucristo su Señor. No le interesa, porque de alguna manera eh, el ser humano camina más lo sensorial. Ahora, lo que están interesados intelectualmente es para satisfacer su intelecto, que como un día lo estaba explicando el hermano Raida, Carlos Raida allá de Argentina, decía que en algunas iglesias la gente, por ejemplo, el pastor va a hablar y dice, el día voy a hablar sobre el poder de Dios. La gente fascinada. Y dice, el poder de Dios se manifestó en la creación, se manifestó en el diluvio, se manifestó en los profetas, en Elías, haciendo tremendo milagro, en la nube, con Jesucristo, y un tremendo mensaje. Termina el mensaje, el pastor se da a la puerta y empieza a despedir a la gente. Y la gente le dice, pastor, qué tremendo mensaje del poder de Dios. Y sale con una satisfacción intelectual profunda. Pero resulta que ni el pastor ni la población tienen el poder de Dios, pero habla muy lindo del poder de Dios. O sea, hay un deleite intelectual, no el procurar cambios en la vida, no procurar que Jesucristo sea el Señor. Y yo quiero comprender las demandas del Señor Jesús y quiero hacerlo. Entonces, que yo hoy venga a Jesucristo y oiga su palabra y la entienda no significa que estoy haciendo un reconocimiento de su Señoría. Yo reconozco su Señoría cuando hago la palabra del Señor de forma permanente. Vamos aquí, dice Lucas 6:4. Todo aquel, hasta el 48, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicará quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso una. Dice, cavó y ahondó. ¿Qué significa cavó y ahondó? Que se metió en la palabra y profundizó en la palabra. Entonces, no, estoy haciendo inmediatamente la comparación.
porque dice cavó, y ahondó. No dice, dejó una casa, empezó a levantarla sobre una roca, no, dice cavó y ahondó, que son cosas, porque no basta con oír la palabra, sino que el Señor quiere que la meditemos, que le demos vuelta, que eso debería ser un deleite para nosotros, debería ser un motivo de gozo. ¿Y qué significa meditar? Significa concentrar mi pensamiento en algo que dijo el Señor y darle vuelta y darle vuelta. Y en ese darle vuelta, el Señor también va a intervenir entregando algunas palabras, alguna indicación a través de su espíritu. Entonces, meditar la palabra es darle vuelta, concentrar mis pensamientos en algo que dijo el Señor. Esto no es buscar respuestas en nuestro interior, el autoconocimiento, no, no. Aquí meditar significa darle vuelta, empezar a, digamos, a hilar fino en el pensamiento, a hacernos preguntas mentalmente, para no buscar respuestas en mis pensamientos, sino buscar respuestas en la palabra de Dios. Entonces, y es lo que debemos hacer. Entonces dice, cavó y ahondó. Mira, te voy a decirte algo, que me lo digo a mí mismo. Tú no vas a agotar la palabra de Dios. Tú puedes leer 100 veces un versículo y 100 veces te habla de Dios. Dale 1000 veces. Siempre te va a hablar algo porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la gracia que tiene la palabra de Dios es que te habla a través del Espíritu Santo. Entonces Dios le da vida. Entonces, si no, es que esto ya lo leí, vuelve a leerlo, capaz que te impacte, ¿no? Y te va a impactar muchas veces. Porque conforme a tu necesidad, Dios va a usar su palabra para hablar. Va a usar lo que está escrito para hablar. O sea, tengo que tener siempre, siempre una expectativa tremenda de la palabra de Dios, eso es fe. Yo sé que aunque he leído 10 veces este versículo, Dios me va a volver a hablar. Y lo hace. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, no solamente te va a hablar de algo nuevo, o va a tomar una nueva perspectiva para ti y va a bendecir tu vida. Por eso yo, cuando hago estos temas, y lo voy a repetir, si alguien dice, oye, pero este hermano no dijo esto otro, no dijo esto otro, yo dije lo que puedo. Puede que a ti se te ocurran otras cosas y Dios te esté hablando de otra manera, o yo no voy a agotar un texto, no voy a agotar un texto, sería una pretensión ilógica. Solamente estoy hablando de lo que Dios habló a mi corazón y cómo lo comparto con ustedes. Pero es imposible agotar un texto. Yo no te lo puedo agotar. Porque como digo, la palabra de Dios está viva y es eficaz. Entonces cuando vino, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó el hondo y puso el fundamento sobre la roca. O sea, cavó hasta encontrar la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Es interesante. Para los que conocen el edificio Entel, que está allá en el Russell, cuando yo estaba trabajando en ese edificio como ingeniero, al frente estaban haciendo el edificio que después tuvo en la parte alta el restaurante giratorio. No sé si se acuerdan, conocen ese restaurante giratorio que está en el Russell, un edificio que está ahí en la calle Carrera con el Russell. Entonces, como ese terreno estaba pelado, y yo miraba desde de la ventana cómo lo estaban haciendo. Y el problema era que el nivel de tierra quedaba bajo el nivel del mar. Por lo tanto, el agua del mar se le metía a la base y lo inundaba. Estaban trabajando con bombas. ¿Eh? Pero de repente empezaron a llegar una especie de árboles gigantescos, pilones así, grandes, y venía una especie de martillo y lo empezaba a cavar. Y a cada 1 metro hay uno de esos pilones. Y ahí yo le pregunté a un ingeniero qué están haciendo. Me decía, están transmitiendo la carga. Aquí están dos posibilidades, cavar, cavar, cavar hasta llegar a la roca, pero la roca está muy abajo y no alcanzan a cavar porque se le mete el agua. Y la otra es transmitir la carga a la roca. ¿Qué significa eso? Que el edificio transmite todo su peso a través de estos pilones a la roca, pero era necesario estar en la roca. No podían edificar el edificio en la tierra que estaba ahí, disponible. Tenían que llegar a transmitir la carga a la roca para que el edificio pudiera sostenerse. Yo quedé sorprendido con eso, porque no sabía que tú podías transmitir la carga, el peso del edificio a través de pilones. Y es lo mismo que está planteando Jesús. Tú necesitas tener un fundamento sólido donde edificar una casa, porque si no se te viene abajo. Y hay que buscar el fundamento sólido.
Entonces dice, el hombre que ha de oír para las le compró un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y cuando viene una inundación, que aquí tiene la idea, porque, a ver, si no hay lluvia, si no hay inundación, si los ríos no se salen, edifica tu casa en cualquier parte porque no va a tener problema. ¿Cuál es la pretensión de edificar la casa sobre la roca? Para evitar que las inclemencias del tiempo, las inclemencias atmosféricas, te afecten. Que la lluvia, que el río, que el viento y que el temporal no te hagan pedazo de tu casa. Este último tiempo hemos sido testigos de cómo los techos vuelan con los tornados. Incluso hemos visto tomas de casas que son arrastradas por el agua. Y ustedes dicen, ¿cómo fue eso? ¿Verdad? Hemos visto, sobre todo en la inundación que ocurrió el año pasado, que fue terrible la lluvia. ¿Se acuerdan? Que cayeron tantos milímetros en tan poco tiempo y usted veía tomas donde una casa iba arrastrada por el agua y muchas veces había gente en el techo de la casa tratando de pedir auxilio para que la salvaran. Bueno, esa casa no aguantó la inclemencia del tiempo. ¿Cuál es la intención de Jesús? Dice, hay edificaciones que se ponen sobre la roca y en lugares donde van a aguantar el ímpetu de la lluvia y todo. Ahora, eso mismo ocurre con la vida de las personas. Entonces, vamos un punto. Que es imposible, porque Jesús no es mentiroso. Bueno, pero oír, conocer la palabra de Jesucristo y hacerla es la clave del éxito en la vida de un creyente en Jesucristo. Oír la palabra y hacerla te asegura éxito en tu vida. No lo digo yo, lo dice el Señor. Éxito, una vida exitosa. Y entiéndase por éxito una vida que logra mantenerse firme en el tiempo hasta la muerte. Porque muchas veces la gente define el éxito desde el punto de vista del mundo, en lo material, en lo intelectual, en lo económico, en lo relacional, en lo sentimental, en lo emocional, en lo familiar. Eso define el éxito. Aquí no. Aquí estamos definiendo el éxito personal. Porque tú puedes tener éxito en todas estas cosas que se van a terminar, se van a acabar, pero tu vida se va a mantener hasta que mueres. La vida de toda persona enfrenta momentos de crisis y adversidad, como momentos de éxito y bienestar. Por favor, hermano amado, es así. No, el hecho de ser creyente no es todo happy, happy, feliz, feliz, no es así. No es que todos los días de tu vida son momentos de éxito y bienestar, no. Como toda persona, como Jesús bien lo dijo, el Dios bueno que hace salir sobre el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos y injustos, está diciendo que las cosas de la vida son para todos. Para el creyente y no creyente, tú vas a vivir, de repente se va a fallecer un familiar y no lo va a poder evitar, porque es parte de la vida, va a enfrentar enfermedades, alguna vez se va a enfrentar crisis económicas muy complicadas, etcétera. Hay cosas que van a vivir todas las personas, que te afectan. Estas dos, dice, la vida de toda persona enfrenta momentos de crisis y adversidad como momentos de éxito y bienestar. Estas dos posibles situaciones son parte del devenir de la vida. Cuando digo devenir es el transcurso de la vida. Quiere decir que van a ocurrir no una vez, sino varias veces. La vida de toda persona. Y nadie está exento a vivirla, nadie, pero absolutamente nadie. El ser un creyente y discípulo de Jesucristo no te hace exento de esta realidad. Y de hecho, a lo mejor ya la estás enfrentando. Los momentos de éxito y bienestar no constituyen una preocupación o problema a superar, sino más bien un acontecimiento a disfrutar. Aunque muchas veces también requieren de sabiduría, porque hay mucha gente que en el disfrute es poco sabia y empeora su vida. El problema lo tenemos cuando enfrentamos crisis y adversidad, crisis, que pueden hacer que se derrumbe la vida de una persona. Crisis. Entendemos que la vida de una persona se derrumba cuando está. ¿Qué es lo que significa que se derrumba una vida de una persona? Pastor, cuando usted dice que la vida se derrumba, ¿a qué se refiere? Entendemos que la vida de una persona se derrumba cuando ésta pierde el sentido de vida y no quiere seguir viviendo. Cuando cae en depresión, cuando queda paralizada y enferma física y mentalmente, etcétera. La vida de una persona está derrumbada cuando ya no tiene sentido, no quiere hacer nada, está abandonada, no le importa nada, si, incluso a lo mejor está deseando la muerte porque no puede enfrentar lo que está pasando. Cuando queda paralizada y enferma física y mentalmente, esa vida está derrumbada, etcétera. Hay otras cosas más que indican que la vida de una persona está derrumbada. ¿Y qué la llevó al derrumbe? ¿Por qué esa persona perdió el sentido y quiere morir?
porque está paralizada y enferma, porque algunas veces tanto lo que afecta a la persona, la pena, la tristeza, la angustia, que se enferma. De hecho, está comprobado, eh, digamos, científicamente, que la pena disminuye tus defensas a un punto que tú puedes enfermar o controlar una enfermedad fácilmente. Por eso, una de las cosas que se nos advierte que frente a noticias delicadas, tratemos de superarlas. Y ahí viene la enseñanza del mundo, sé positivo, sé aquí acá. Pero nosotros no enseñamos eso, sino que enseñamos la dependencia de Dios. Jesucristo enseña que aquel que oye su palabra y la hace es semejante a una casa edificada sobre la roca, que frente a fuertes fenómenos atmosféricos que la azoten se mantendrá firme y no caerá porque está fundado sobre la roca. Así también es la situación de todo aquel que fundamenta su vida en oírla y hacer la palabra de Jesucristo. Que cuando venga, perdón, no venga la crisis y la adversidad a su vida, se mantendrá firme y no se derrumbará a pesar de las circunstancias que lo están golpeando duramente. Se mantendrá firme. Frente a una crisis de enfermedad, se mantendrá ahí firme, no caerá y se mantendrá su fe, que el Señor lo sostendrá. Frente a la crisis económica, él sabrá que Dios no va a dejar de proveer y ahí estará, su alma estará firme, o no se derrumbará y caerá. Frente a una serie de problemas familiares, tendrá la situación de que él podrá salir de eso. O sea, sabe que no está solo y como ha estado haciendo la palabra, surgen en forma espontánea. Escucha la depresión, la crisis, todo eso no es que tú te propongas, me golpeó una noticia y estoy hecho pedazos, estoy histérico. No, no es que tú dices, voy a volver, sino que te sale de adentro, de forma natural, porque no tienes recursos. Te quieres morir, quieres abandonarte, ojalá desaparecer de la vida, porque no tienes recursos interiores. Pero aquel que fundó su vida en la palabra de Dios no es que se prodigue, no, ahora intelectualmente voy a decir, no, tengo que mantener, no, le sale del alma esa firmeza porque la palabra de Dios ha hecho su efecto interior, porque ha fundado, por eso esta cuestión no es una cuestión de circunstancias, no es que ahora me ponga a estudiar la palabra de Dios y encuentre fortaleza, no, esto viene de un proceso en que tú vives permanentemente obedeciendo la palabra. Y lo que sale de ti es lo que hay, lo que se fundamentó, porque los fundamentos están en tu alma, en tu espíritu, ahí se fundamentó la palabra de Dios, porque fundamental tu vida sobre la roca. Y como dice, me encanta como dice, cuando está hablando del reino, el Señor dice, el reino es semejante a un agricultor que plantó una semilla. Y dice, y ya sea que duerma o que esté despierto, por sí sola crece la planta. Es exactamente lo que está diciendo Jesús con respecto a fundar tu vida sobre la roca. No es que tú te propongas ser firme, sino que esa palabra que tú estás obedeciendo y que tú estás haciendo está produciendo un efecto interior de crecimiento y fortaleza que tú no ves, que tú estás durmiendo o no. Entonces, ¿cuándo aparece esa fortaleza? Cuando viene la crisis, cuando viene el momento de la adversidad, que interiormente aparece una fortaleza que te mantiene firme y no te hace caer. Y tú te sorprendes de dónde sale esta fortaleza. Mucha gente dice, ¿qué le pasa a este tipo que no se derrumba? Es porque interiormente ha aflorado lo que ha venido cultivando por años, la obediencia a Dios y hacer su palabra. Entonces, no es una cosa que tú intelectualmente manejes, no, es algo que brota a través del Espíritu Santo de adentro. Pero cuando no hay recursos interiores, porque no has obedecido la palabra de Dios, el derrumbe viene fácilmente. Y yo le estoy hablando a los creyentes, no a los no creyentes, porque esto es una situación para los creyentes, el oír la palabra. Entonces Jesús dice, ¿a qué voy a comparar a un hombre que oye mi palabra y las hace? A una persona que edificó su casa sobre la roca. Porque la casa está edificada sobre la roca. A lo mejor te olvidaste cómo hiciste la casa. No te pasa el tiempo, incluso pasa los años, y nunca tuviste problemas. Pero hubo un día en que viene una lluvia, una tormenta o algo terrible, y tu casa estaba a lo mejor cerca de un río, se levantó, como lo hemos visto por la televisión, y llegó hasta tu casa y no la levantó y no la sacó, y ahí se mantuvo la casa. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. No, nunca tuviste problema en preocuparte de eso, pero actuó, la roca actuó cuando fue necesario. De hecho, tu vida interior, los recursos que te ha dado, lo que sea para el que Dios ha estado acumulando,
afloran cuando tú los requieres. Y eso es importante. Entonces Jesús dice, voy a comparar una persona que hace que hoy en Barrera hace, en aquel que está fundando su vida sobre la roca. No tiene idea que está acabando y está llevando a la roca su vida. Como dice el Señor en su infinita sabiduría al Señor, dice que el reino es semejante a uno que plantó una semilla, como digo yo, en el campo, y dice que sea que duerma o que esté despierto, por sí solo crece. Tenemos que entender y comprender esos misterios, ese conocimiento que nos da Dios y cómo actúa la palabra de Dios en nosotros, el reino. Tenemos mucho que meditar aún sobre esto, hermano. Tomar y decir, ¿qué significa esto que por sí solo crece la palabra? ¿A qué se está refiriendo en mí? ¿Qué está pasando en mi interior que por sí solo crece? Bueno, tema. Es importante entender que esto no es algo instantáneo, sino más bien la consecuencia de estar practicando permanentemente la enseñanza de Jesucristo. No es que ya el pastor habló y hoy día voy a hacer esto. No, no, no. Esto tiene que ver con una consecuencia. Y por último, más el que oyóla y no lo hizo, semejante es al hombre que ubicó su casa sobre la tierra o sobre la arena, sin fundamento, contra la cual Dios dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Wow. De igual manera, aquel que oyó la palabra de Jesucristo y no la pone en práctica de forma permanente, es semejante a aquel que construye su casa sobre la arena, la cual es movediza y blanda, igual que la tierra, y no sirve de fundamento, porque frente a la inclemencia de los fenómenos atmosféricos, que la azoten terminará por derrumbarse. Pero eso lo hemos visto en un montón este último tiempo, con los problemas que hemos tenido, lo hemos visto. De esta manera se derrumba la vida de una persona que no pone en práctica y en forma permanente la enseñanza de Jesucristo. Su vida se derrumbará y arruinará. Porque miren lo que dice al final, dice, dice el texto, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Qué complicado cuando decir, y fue grande la ruina de aquella persona. Y no estamos hablando de ruina económica, ni estamos hablando de ruina de posesiones, no, ruina de vida. Nosotros hemos visto casos de gente arruinada, que en su ruina no solamente se arruinó, sino que el diablo añade los vicios. Termina algunas en drogadicción, de repente se encuentran personas que fueron muy exitosas viviendo en la calle, en estado de mendicidad y con condiciones terribles. Y uno se pregunta qué le pasó. Bueno, y la ruina no solamente puede ser física, sino que también relacional, emocional, sentimental. Puede ser de todo tipo, que te afecten a ti. Porque dice grande, y grande es fuerte. ¿Puede un creyente tener una ruina grande? Claro que sí. Bro. De hecho, nosotros vemos creyentes que ya ni siquiera buscan al Señor porque están arruinados. En vez de recapitular qué me llevó a esto, empiezan a pelearse con Dios porque están así. En vez de, con Dios tú no te puedes pelear porque tu ignorancia te llevó a condiciones y a lo mejor por tu comodidad, porque preferiste seguir un camino fácil, el transitar un camino fácil al estrecho camino que plantea el Señor, porque dice que el camino hacia la perdición es amplio y espacioso. El camino del Señor es angosto y difícil de transitar, porque tiene demandas que procuran agradar a Dios. Y ninguna de las demandas que Dios te pone es algo que pretende, perdone la expresión, fregarte la vida o molestarte. Pretenden cuidarte. Porque la demanda de Dios en el camino estrecho, lo único que pretende en la santificación es que tú tengas una vida exitosa. Porque salirse de eso significa ruina. Porque dice que en el camino a la ruina hay mucho espacio, que tú, mucho recoveco que tú puedes tomar. Pero en el camino del Señor es un camino bien definido y estrecho. Porque no te permite ciertas cosas. Pero las personas se pasan nunca, saltan la cerca. Los clientes les encanta saltar la cerca y pasarse al camino. ¿Y qué pasa? Que después están recogiendo las consecuencias de haber saltado la cerca. Y dice, ¿quién es el culpable? Dios no es el culpable. Dios te sigue en un camino exitoso.
Si tú sigues el camino señalado por Dios, el éxito de tu vida está asegurado. Pero si tú empiezas a tontear y a coquetear con el mundo y a coquetear con el camino estrecho, amplio, claro que vas a tener problemas. Y lo más complicado es la ignorancia que hay. Entonces, de esta manera se derrumba la vida de una persona que no pone en práctica de forma permanente la enseñanza. Su vida se derrumbará y arruinará cuando la azote. La crisis y adversidad ya no contará, perdón, y su vida se derrumbará y arruinará cuando le azote la crisis y la adversidad, ya que no contará con recursos espirituales y mentales que eviten resistir las circunstancias negativas que lo están golpeando. No tiene. No es que se proponga, no le brota, no hay. Su ser interior está azotado tan fuerte que se derrumba como una gelatina. Porque no basta con asistir a la iglesia, no basta con escuchar mensajes, no basta con ser creyente, no basta con ser un servidor. Tienes que ser una persona que obedezca a Cristo en su palabra, que la tome con mucho poder y no la negocies. Porque hay gente que negocia la palabra de Dios. Bueno, esto a lo mejor lo hago. No, en la circunstancia, no, es que ahora necesito como pegarme esta mentirita, no, es que ahora no, cuando tenga tiempo voy a servir al Señor. Porque él me dice, porque Jesús me dejó, dice, te dio un talento para que lo uses. No, pero ahora no puedo. No, pero no voy a ofender ni demás porque no puedo. No voy a servir porque la circunstancia. No, como me dijo una persona, por ahora me dijo, no tengo tiempo para asistir a una iglesia, lo haré cuando ya mi vida se normalice. O sea, cuando encuentre trabajo y esté establecido. ¿Y de qué sirve eso? Esto en todas circunstancias. Entonces no puedo estar negociando. No puedo estar negociando, porque entonces cuando venga la crisis mi vida se puede ver afectada. Bueno, eh, mi querido hermano, es lo que yo eh, quería compartir con usted en este tiempo. Como dice el título, de dar recursos, cómo mantenernos firmes, cómo sostenernos, ¿verdad? En estas circunstancias que suelen ser adversas y Dios ha puesto en mi corazón que de alguna manera poder bendecir su vida y darle un tiempo de meditación